Muchísimas gracias por sumaros una semana más a estos encuentros que han vuelto a comenzar hace muy poquito. Hemos arrancado de nuevo en este rincón y la verdad que me llena de gratitud siempre recibir a personas que nos traen enseñanzas, que nos traen sabiduría, que nos traen herramientas para ayudarnos a comprender mejor la psique humana, la vida humana y para de alguna manera traernos pues lo que ellos hacen, que es también su propia experiencia personal y cómo la han compartido con el mundo, con lo que hacen hoy. Y bueno, voy a esperar un poquito que os vayáis sumando por aquí. Hoy vamos a tener a Almudena Ruiz Rey. Ella es canalizadora, es artista, es mentora de mentores, ha viajado por diversas partes del mundo y, y ella acompaña también como coach experta en propósito a las personas a manifestar lo que quieren. Hoy nos viene a hablar de la soberanía personal, de por qué muchas veces no conectamos con ese poder personal que hay ahí debajo, todos esos patrones inconscientes, todos esos sentimientos, ¿no? que están ahí a veces pues nos hacen sentirnos no merecedores, no abundantes, seguir viviendo en pensamientos de escasez. Y bueno, pues vamos a hablar con ella. Yo estoy deseando que hoy nos va a hablar también de temas muy interesantes. Ella está preparando también una ceremonia online gratuita el día 29 que os podéis sumar desde su perfil. Y bueno, pues la voy a dar paso y también deciros que el lunes que viene también estaremos por aquí con Rodrigo Toro. Él es hijo de Rolando Toro. Hablaremos de biodanza y cómo la biodanza nos puede ayudar también a vivir una vida más plena. Ya sabéis que siempre digo que al final hay que poner atención al cuerpo. El cuerpo es la mente inconsciente y todo está en el cuerpo. Así que la voy a dar paso a Almudena por aquí. Agradecer también a Inma, que en este caso ha sido a estas horas por aquí. Se irá sumando gente. Hola Almudena. Hola Samantha, ¿qué tal? Muy bien, la verdad que muy contenta de que estés aquí, de que vengas a este rincón. Se irá sumando ahora más gente, luego lo verá pues en diferido, que muchas veces uno con tranquilidad, ¿verdad?, está más presente. Y la verdad que me siento muy agradecida de que estés aquí, que nos vengas a compartir lo que tú haces. Así que muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias a ti por invitarme, por crear este espacio y bueno, a todas las personas, tanto los que estén ya en el directo como todos los que se irán uniendo después también a la grabación. Almudena, me gustaría también, ¿no? Porque muchas veces nosotros, claro, como ya estamos aquí metidos, ¿no? Pues muchas veces hablamos de cosas, ¿no? Que a lo mejor no son tan fáciles de entender, ¿no? Para mucha gente. A mí sí que me gustaría que nos hicieras un pequeño recorrido, ¿no? De lo que te ha traído, ¿no? Porque yo sé que tú desde pequeña tenías esas percepciones, ¿no? Esa manera de mirar lo sutil, de ver más allá. Y a veces eso también cuando uno lo vive en su piel, pues a lo mejor cuesta un poco integrar, ¿no? Aceptar que eso está en uno. Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, es toda una larga trayectoria. Yo de pequeña efectivamente tenía unas percepciones, veía cosas que los demás no veían, veía entidades. Luego me he dado cuenta que podía viajar a otras dimensiones, pero en ese momento yo no sabía lo que me ocurría. Entonces era realmente muy complejo vivir con todo eso. Es más, yo pensaba que yo tenía una tara, porque me decían que eso era mi imaginación, que eso no existía. Entonces era como una disonancia entre, a ver, yo estoy viendo algo y los adultos me están diciendo que es una alucinación, pero yo sé que es real. O sea, había un gran conflicto porque por un lado me decían que no era real, pero yo sentía que eso era real. Pero entonces, ¿por qué ellos no lo veían? Porque yo sí que era eso. Muchas de las cosas que veía no eran de lo más agradable también, hay que decirlo. Entonces también crecí con mucho miedo de un mundo invisible, del que no me podía proteger, que no entendía, que nadie veía. Entonces la verdad es que esa parte fue bastante compleja. Y bueno, simplemente decidí no hablar, porque ya llegó un momento que dije, bueno, pues si nadie lo ve, nadie lo entiende, pues me callo y ya, lo cual fue todavía peor, porque es ir viviendo con todo eso, callándomelo. Pero claro, había esto de yo necesito comprenderme a mí misma. Y entonces, pues he dedicado mi vida entera a comprenderme
y yo creo que por eso ahora acompaño a otras personas, porque he hecho tanto proceso de autoindagación, de comprensión, de sanación, que, pues claro, he llegado a comprensiones muy profundas. Entonces sí que hubo un momento de inflexión en mi vida muy importante. Bueno, estoy haciendo pues obviamente desde cursos, viajes sagrados, es decir, era como, ¿dónde hay respuestas? O ¿dónde puede haber Yo para allá me respuestas? voy, ¿no? Que para allá me voy, o sea, y cojo una mochila y me voy, y como soy además súper viajera y un punto así muy aventurero, pues para allá me voy. Y luego algunos tenían respuestas y otros no, obviamente. Y en todo eso sí que hubo un punto de inflexión muy importante en mi vida, y es que yo estuve casada con un francés que es un canalizador, es un ser de luz maravilloso. Y entonces, a través de él, yo empecé a comunicar conscientemente con nuestros guías, nuestros maestros, los maestros ascendidos. Y entonces eso sí que fue para mí un bálsamo para el alma, porque yo vivía en un mundo que no entendía absolutamente nada, que me resultaba súper hostil. O sea, yo estoy a punto de marcharme de este mundo porque ya no lo soportaba, era demasiado denso, demasiado doloroso. Y entonces ya estuvimos 12 años juntos y en esos 12 años yo preguntaba y preguntaba y preguntaba porque no entendía y necesitaba entender. Y entonces para mí el llegar a comprender fue algo que fue un bálsamo para mi alma. Primero, comprenderme a mí, comprender que no tenía una tara, sino al contrario, que es un don y que lo que pasa es que en ese momento era un don que no servía como don porque estaba totalmente descontrolado. Entonces era como un don que me jugaba la contra, pero que yo podía como un caballo salvaje, bueno, pues puede ser peligroso, pero también puedes aprender a montarlo. Entonces esto era igual, es como en ese momento era un don que no servía para nada, pero que yo podía realmente ponerle conciencia y entonces sí que sería muy, muy valioso. Entonces, bueno, fue todo un proceso de autocomprensión, no solo de ese don, sino también de muchísimas heridas del pasado, yo en una familia súper distorsionada, entonces, pues bueno, todas esas emociones, cómo poder vivir, porque luego una cosa que me ocurrió en ese periodo donde yo estaba en contacto con mis guías, entonces, por un lado sí, fue como un bálsamo decir, vale, ahora empiezo a comprender. Pero por otro lado, hubo un momento en el que era muy complejo porque ellos me hablaban de un mundo de luz, de paz y de amor, y yo me enfadaba con ellos. O sea, he llegado a enfadarme con mis guías, porque yo decía, ¿cómo que un mundo de paz y amor? O sea, bajad aquí, vivid esto, y luego desde aquí me habláis de un mundo de paz y amor, ¿no? Entonces, también hubo un momento que, por un lado, sí que empecé a comprender, pero yo no podía vivir ese mundo de paz y amor del que ellos me hablaban, porque estaba demasiado dañada internamente. Ujú. Entonces, ese conocimiento espiritual es valiosísimo, pero por sí solo no es suficiente. Entonces, pues bueno, en paralelo fui haciendo todos procesos de sanación, de muchísimos tipos de sanación, y en concreto el que para mí fue fascinante y lo sigue siendo, fueron todo lo que tiene que ver con el transgeneracional, las constelaciones familiares. Entonces ahí pude empezar a poner orden en el gran desbarajuste que había en esa familia. Y entonces ya al cabo de los años, pues ya mi vida se iba ordenando dentro y fuera, mis emociones, y entonces ya ese mundo espiritual que me hablaban, ya pude empezar a vivirlo también en esta vida. Porque al principio era como, sí, vale, medito y conecto con ellos y qué bonito, pero Ujú. luego yo aquí no lo consigo vivir, yo aquí estoy sufriendo. Y después de hacer todos esos procesos, que no es que se hayan acabado, porque eso no se acaba nunca, pero bueno, el gurú, eso sí que ha habido una transición fuerte, pues entonces ha sido un proceso de decir, ahora esto que me transmiten mis guías ya no es una teoría, ya no son palabras bonitas, es algo que yo de verdad puedo vivir, que da sentido a mi vida Perdón. y que, salud, salud, Perdón. y que para mí ahora también tiene sentido mi vida compartiendo esto con todas las personas a quienes pueda ayudar, porque a mí
me salvó la vida, me transformó, dio un sentido profundo a mi vida. Entonces, como, bueno, todo este bagaje que llevo, pues toda esta vida acumulando, más todas las anteriores, obviamente, pues ponerla al servicio, porque cuando yo cuento esto, hay muchas personas que me dicen, ay, pero no, no, yo no me identifico contigo porque yo de pequeña no tenía percepciones. Y digo, claro que las tenías, lo que pasa es que no te acuerdas. Porque hay todo, o sea, no existe, todos los niños tienen percepciones y Ujú, perciben el mundo invisible, absolutamente todos. Lo que pasa es que, como lo que cambió en mí es que esas percepciones como duraron más de lo que duran en la mayoría de los niños, porque la mayoría se lo cortan tan pronto que no queda ni el recuerdo. ujú, Pero todos, todos, absolutamente todos hemos percibido esos mundos y seguimos percibiéndolos. A lo mejor ya no conscientemente, a lo mejor ya no visualmente, a lo mejor ya no vemos espíritus o ángeles o entidades, ujú, pero sí que las sentimos. Esto, por ejemplo, lo que cuando conoces a una persona y esa primera impresión de la que se habla no es nada de un juicio, es algo puramente instintivo donde estás captando, es como un código de barras, estás leyendo la energía de esa persona y hay veces que hay una persona que no conoces de nada y de repente sientes un amor, una afinidad, te conozco de toda la vida y te dan ganas de darle un abrazo y hasta te corta, porque dices, sí, ¿cómo le voy a dar un abrazo si no lo conozco de nada? Y otras que al contrario, que es una persona que parece que está muy bien, pero que sientes un rechazo. exacto. Y eso es porque seguimos leyendo la energía, seguimos percibiendo, por mucho que nuestra sociedad haya intentado cerrarnos todas esas vías de percepción, afortunadamente nunca se pueden cerrar del todo. Se pueden debilitar, ¿sí? El que ya no seamos conscientes de lo que estamos percibiendo, también, pero siempre seguimos percibiendo. Y entonces, y lo que es muy importante es que todo lo que ocurre en el mundo visible Ujú, tiene sus causas en el invisible. Entonces, hasta que no empezamos a poner la mirada o la percepción en aquello que no se ve, en aquello que no se puede tocar, no entenderemos nada de este mundo. Estaremos peleando con la realidad, frustrándonos, sin muchos resultados, porque las causas de lo que ocurre aquí, que es tangible, vienen de lo intangible. Entonces, eso que ha sido todo un recorrido a veces dificultoso, pues al final se ha acabado convirtiendo en una bendición el poder compartir esto, porque realmente es muy necesario en este mundo donde se ha negado tanto mm, la verdad, lo natural y la esencia. Momento de volver a la esencia y volver a lo natural. Mm. Fíjate, te escuchaba y bueno, a mí siempre me gusta decir que al final hay que desenmarañar nuestros propios nudos desde esa curiosidad y de esa mirada más profunda para poder conectarnos a los otros y al mundo. Y recordaba también a otra amiga que es canalizadora, que es Beatriz del Arco, que ella contaba también, ¿no? Como tú, ¿no? Como ella le pasaba lo mismo que a ti y pasó mucho tiempo hasta que pudo integrar eso, ¿no? Porque se sentía a veces como que a veces le hablaban voces y a veces no, decía, no, esto que me pasa, ¿qué es? ¿No? Yo, hasta que al final empezó a integrar todo eso y se dio cuenta que era un don, ¿no? Y que también podía ayudar a otras personas. Y claro, desde ahí, al final un 95% es inconsciente y un 5%, un 5% consciente. Con lo cual, cuando tenemos una reacción automática o cuando llega, como decías tú, algo a nosotros, al final es porque hay ahí, ¿no? El cuerpo tiene una memoria, está en la memoria celular y a lo mejor ha vivido, ¿no? Otra historia y entonces siente esa frecuencia y a lo mejor la rechaza o tiene esa reacción automática porque ya lo ha vivido, ¿no? Porque todo está en el cuerpo, ¿no? Entonces me gustaba mucho que trajeras eso y que trajeras también que al final ese crecimiento no es lineal, sino que algo es en espiral, ¿no? Al final te vas a caer y tienes que estar todo el rato, ¿verdad? Trabajando. Aquí no va a haber como una llave maestra, pero sí que va a haber una voluntad, que ahora hablaremos de esa soberanía y de ese poder, de quererte comprometer, ¿no? Hablabas antes, es todo como un baile, ¿no? Como que ajustar esa energía tuya, ¿no? Ese poder o ese don, que a lo mejor es muy grande y tú tienes que bailar con él para poder reconducirlo
igual que la energía femenina y masculina, ¿no? Que ahora nos hablarás también, que a mí me parece un tema muy, muy interesante, de Lemuria y Atlántida, que yo sé que tú hablas mucho de eso y a mí me parece un tema fascinante. Yo no conozco mucho, pero al final es como esa energía masculina y femenina, ¿no? Ese guerrero noble que va por su objetivo y ese femenino que nutre, que acompaña, que escucha, que está hacia adentro, ¿no? Y cuando se produce ese equilibrio entre ambas, perdón, es cuando realmente se conecta con ese poder interior. Entonces, cuéntanos un poquito sobre esto. Sí, mira, antes de pasar a esto, me estaba viniendo con todo este tema de los dones del que estabas hablando, que justamente muchas veces, como yo acompaño a las personas, pues eso, a descubrir sus dones, a conectar con su esencia, muchos dicen, no, pero yo no tengo dones. Y entonces, es decir, que eso no es verdad, no existe nadie que no tenga dones. Lo que pasa que tendemos, porque nos han educado así, a compararnos con otros. Entonces, si una persona se compara conmigo, pues va a decir, no, pero yo no tengo eso. Claro que no, porque eso ya lo tengo yo. Tú tienes lo tuyo y yo lo tuyo no lo tengo yo. Claro. Entonces, por ejemplo, a mí también me ocurrió eso, porque como yo estuve durante 12 años con esta persona que es un excelente canalizador, pues yo decía que yo no sabía canalizar. Él sabía canalizar y yo no, porque yo no canalizo de la manera que él canaliza. Entonces, como yo había cogido eso como referencia, esto es canalizar, y yo lo hago de una manera muy diferente, mucho más espontánea, mucho más corporal, justamente, tiene un punto más de como canalizar de palabra por palabra, y yo eso no lo sé hacer. Entonces yo decía, no, yo no lo canalizo. Entonces, esto siento que también es muy importante el no compararnos con nadie a la hora de decir tengo dones, no tengo dones, porque absolutamente todos tenemos dones. Lo que pasa es que muchas veces los dones que tenemos son tan naturales en nosotros que no los identificamos, Sí. pero los demás sí que los identifican en nosotros. Entonces, esta sí que es una invitación a que nos abramos a recibir el feedback de las personas, que ellos sí que pueden ver esos dones en nosotros, porque todos los tenemos, pero los dones de cada uno son diferentes. Y ahí se trata este recorrido de descubrir los tuyos. Qué Que maravilla, porque al final, si no los compartimos al mundo, sería como egoísta, ¿no? Las alas nos las dan prestadas, ¿no? Que son de la vida, ¿no? Y en realidad vinimos cada uno pues con ese don, con esa diversidad, ¿no? Para poder contribuir a esa red, ¿no? Y ser sostén para la vida y para ayudar a otros. Y me venía una pregunta, Almudena, claro, al final todos somos canalizadores, lo que pasa es que tenemos a lo mejor esa tubería que conecta el cielo y la tierra, a lo mejor pues más densa, más sucia, porque tenemos más pensamientos, a lo mejor que nos bloquean, que nos limitan, ¿no? totalmente, o sea, realmente cuando dice soy canalizador es como, bueno, sí, claro, todo el mundo es canalizador, pero la diferencia justamente es eso, es como todos tenemos una tubería, pero si esa tubería está calcificada, está con barro, pues cuando pase ese agua, al final es un agua sucia y ese agua no te lo vas a poder beber, pero sí que pasó el agua. No existe nadie que no tenga esos canales. Lo que pasa es que esos canales pueden estar dañados, pueden estar obstruidos, pueden estar ensuciados. Algo que ocurre mucho, ¿no? A la hora, por ejemplo, de canalizar, es que muchas veces se pone como le añades el filtro del ego desde la mente, desde las proyecciones, y entonces ya se distorsiona. Entonces, todos, absolutamente todos, percibimos otras realidades. Afortunadamente, somos seres multidimensionales, esa es nuestra realidad. Lo que pasa es que nos han enfocado tanto a ponernos unas orejeras y ver solo esto, que lo que ha ocurrido es que todos los demás estímulos hemos aprendido a descartarlos, porque la percepción es, o sea, nosotros recibimos millones de estímulos, o sea, son millones y millones de estímulos. El cerebro no los puede procesar todos. Entonces, a lo largo de los primeros años de vida, se le da al cerebro unas instrucciones de qué estímulos son útiles para mi supervivencia. Entonces, por ejemplo, si yo vivo en la selva, voy a desarrollar una serie de percepciones de esta ramita que cruje, puede ser un león, que no sé qué. Y si yo no he vivido en la selva, voy a la selva y no me entero de nada.
Y me dicen, pero ¿no estás escuchando que se movió una hoja de aquí en 30 kilómetros? Como, pues no, no lo estoy escuchando. Entonces, percibir es simplemente seleccionar los estímulos que tú has decidido que llegan a tu cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Que nos han condicionado para que todas esas percepciones de mundos invisibles, paralelos, no tangibles, son una tontería, no existen, es tu fantasía y te invitan a que sistemáticamente los descartes. Y entonces eso es lo que ha ocurrido, ya no los percibimos simplemente porque los descartamos, pero sí que seguimos percibiéndolos. Lo que pasa es que están como en otra parte del cerebro que es como, no, esto no me interesa. Pero si tú cambias tu orden de prioridades y le dices a tu cerebro, oye, mira, que he cambiado, que ahora esto sí que me ha empezado a interesar, podemos desarrollar esas percepciones. Esto es lo que le ocurre a una persona que es ciega. Una persona que es ciega tiene un sentido del oído impresionante porque depende del oído para sobrevivir. Una persona que veía y que se queda ciega va a ir desarrollando ese oído, como el que es ciego de nacimiento, porque lo necesita para vivir. Entonces, podemos desarrollar nuevas percepciones. Entonces, si yo ahora digo, mira, estas percepciones que yo descartaba, resulta que ahora sí que me interesan, puedo ir entrenando a mi cerebro a prestar la atención a esos mundos invisibles que forman nuestra realidad. No es algo, no es una realidad paralela, es nuestro día a día. Entonces, dar la importancia que tienen, porque nuestra vida depende de ellos. No es como voy a Pilates martes y jueves y es una actividad, no es una actividad que, pues voy a meditación, tal. No, es tu día a día. Tu día a día, desde que te levantas hasta que te acuestas y cuando duermes, estás interactuando con esos mundos todo el tiempo. Lo que pasa, estás interactuando la mayor parte del tiempo desde la inconsciencia y podemos escoger interactuar con ellos conscientemente. Es mucho más útil, la verdad. Entonces, Interesante. muy importante. Fíjate, me venía, mientras te escuchaba, la pregunta de las personas que a lo mejor son más mentales, que siempre necesitan una evidencia científica de algo, ¿no? Algo más tangible, ¿no? Y no eso tan sutil. Y luego las personas que tienen más alta sensibilidad, que son más perceptivas, ¿no? A lo mejor tienen más capacidad de conectar con esos mundos porque quizá más están más en el sentir que a lo mejor más en la razón. Sí, lo que pasa es que hay que tener cuidado porque a veces las personas que son súper racionales, creo que una mosca que también quiere participar. Será alguna simbología tendrá la Sí, mosca. sí, algo hay. Hay muchas veces que personas que son muy mentales y que en realidad no es más que un mecanismo de reacción para intentar protegerse, porque en realidad son hipersensibles y como nunca les enseñaron a moverse en esos mundos, pues dicen, venga, ya he encontrado la solución es lo niego, me vuelvo hiperracional y me lo tienen que demostrar, vamos, así, con A, B, C, tal, pero no porque, o sea, esa hiperracionalización muchas veces no es más que un mecanismo de defensa a personas que son extremadamente sensibles y no saben qué hacer con esa sensibilidad. Y luego está el otro tipo de personas que hablan, que es a lo mejor personas que son súper sensibles, donde justamente estar en contacto con esas realidades les puede parecer como lo más cotidiano y les puede ocurrir lo contrario, y es que se pierdan en esos mundos. O sea, un peligro de estar continuamente en contacto con esos mundos es perder la conciencia de realidad de este, ¿no? Entonces, un peligro llevado al extremo es la locura. O sea, por ejemplo, los hospitales psiquiátricos están llenos de personas con altas capacidades mediúmnicas descontroladas. Entonces, eso es el resultado de haber negado un mundo que no se puede negar. O sea, es como si niegas el aire que respiras, ¿no? O sea, vale, puedes ser inconsciente de que lo estás respirando, pero no puedes dejar de respirar. Esto es lo mismo, no puedes dejar de interactuar porque es que es como el aire que respiramos, forma parte de nuestra naturaleza. No me puedo cortar la cabeza y seguir viviendo, ¿no? Pues esto es lo mismo, no me puedo cortar de eso y seguir viviendo. Lo que puedo es dejar de prestarle atención.
eso sí, pero seguiré influenciando mi vida de manera inconsciente. Y eso es lo que ocurre, ¿no? El tema de esta charla es justamente la soberanía interior, y la soberanía interior viene de cuando tú empiezas a manifestar lo que sí quieres en vez de lo que no quieres. Porque hay personas que dicen, no, yo no sé manifestar, y como todo el mundo manifiesta. Lo que pasa es que la mayor parte del tiempo nos la pasamos manifestando lo que no queremos. ¿Por qué? Porque tú lo has dicho antes, el 5% de nuestra actividad mental es consciente, el otro 95% es inconsciente. Entonces, es obvio, ¿quién gana? Pues el inconsciente. Entonces, estamos continuamente manifestando desde el inconsciente. Por yo quiero abundancia, sí, desde mi 5% consciente quiero abundancia, pero a lo mejor mi 95% restante tiene programas de no merecimiento, de que el dinero es malo, de que a mi bisabuelo lo mataron por tener dinero, de que en mi familia la familia se desmembró por conflictos de dinero. Entonces, el 95% por esas historias no quiere dinero. ¿Y quién gana? Pues ese 95%. Y eso con todo se aplica al dinero, al amor, a la salud, a la pareja, a todo. Entonces, la soberanía interior ocurre cuando progresivamente, porque esto no es aprieto un botón y ya me transformé, pues obviamente es todo un proceso de toda una vida y de muchas vidas en realidad, porque no es ni siquiera de esta. Entonces es todo un proceso donde yo cada vez le voy poniendo más luz al inconsciente. Entonces, seguirá de momento siendo mayoritario, porque de momento, o sea, todavía hay mucho, pero por lo menos cada vez como que le voy ganando terreno al inconsciente. Y entonces cada vez empiezo a manifestar más desde lo que sí que quiero, en vez de desde esos programas inconscientes que me llevan a manifestar cosas que yo no quiero en mi vida, pero que están en mi inconsciente. Y lo maravilloso es que hoy en día tenemos muchísimas herramientas, muchas, muchas, o sea, nunca en la vida ha habido tantas herramientas como tenemos hoy en día, tantas que, o sea, no creo que haya nadie que las pueda conocer todas. Entonces, tenemos muchísima ayuda para poner luz en ese inconsciente y para que ese inconsciente se vuelva nuestro aliado. Porque un punto muy positivo del inconsciente es que es el que funciona en piloto automático, es decir, tú le pones una programación y él va a repetir esa programación todo el tiempo hasta que le pongas otra. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, por los condicionamientos que hemos tenido, la programación que está en bucle muchas veces no es la más benéfica para nosotros. Está en bucle el no puedo, esto es muy difícil, cuánto esfuerzo, no me lo merezco, no estoy a la altura, no soy suficiente, me tengo que esforzar más. Y ese es el que tenemos muchas veces en bucle. Pero si nosotros revertimos eso y empezamos a crear un nuevo programa, porque hemos descubierto con la ciencia que existe esta neuroplasticidad, que no es, o sea, que el cerebro cambia si le das estímulos diferentes. Si no le das estímulos diferentes, seguirá haciendo lo mismo R que R. Pero tenemos esta neuroplasticidad que es maravillosa. Si yo empiezo a crear nuevos programas de yo valgo, yo me lo merezco, yo soy abundante, esta abundancia me pertenece por derecho divino, me llega fácil, de manera agradable, divertida, cuando yo comparto mis dones con el mundo, cuando estoy en mi misión de vida y me voy repitiendo esos programas, voy actuando en consecuencia, eso empieza a ser mi nuevo programa. Y eso también es una ventaja, es que cuando yo me cree ese automático de yo soy abundante, yo soy merecedora, eso se queda también ahí en bucle. Y entonces es como sin que yo tenga que estarle alimentando todo el tiempo, él ya está ahí funcionando. Ahora, necesitamos revertir eso, porque de la manera que nos han condicionado, pues es una manera que no está al servicio de la vida y mucho menos de la felicidad. Nos han condicionado para sobrevivir. Y nosotros no hemos venido aquí a sobrevivir, hemos venido realmente a vivir plenamente. Entonces, para ello necesitamos resetearnos, porque nuestro cerebro está condicionado para estar en un estado de supervivencia. Y entonces ahora es todo un proceso de decir, gracias cerebro por mantenerme en vida,
Ahora, yo quiero vivir de otra manera, yo quiero vivir en plenitud, decido vivir en plenitud y para ello hago todos los cambios necesarios. Claro, nuestro estado natural sería el gozo, la plenitud, la abundancia, pero hemos normalizado tanto vivir a medias, ¿no? Que al final pues tú te levantas y vives de esa manera, ¿no? Y además también es un beneficio, ¿no? Porque a veces tú lo sabes, ¿no? Acompañando a tantas personas que verás que hay también, bueno, una parte inconsciente, tienes lealtades, hay muchas cosas, pero hay otra de compromiso personal, de decir, es que yo me quiero quedar aquí, me cuento esta historia, porque esta historia al final, ¿qué hace? Pues que atraigo más a la gente, le cuento, me quedo en esa posición de víctima de lo que me sucedió, de lo que me pasó, y en realidad no cojo las riendas de mi vida y me direcciono pues con coraje, con fuerza y con ternura para realmente decir, oye, yo quiero cambiar, yo quiero manifestar y yo quiero ser una persona abundante, ¿no? Sí, o sea, esta es lo que muchas veces en psicología se llama la zona de confort, pero que yo la llamo la zona de disconfort, porque realmente es una zona que es extremadamente incómoda. Pero volviendo al cerebro, el cerebro está diseñado para mantenernos en vida. Entonces, para el cerebro, lo que es conocido es sinónimo de supervivencia. Es decir, yo aquí estaré incómoda, pero yo aquí sé sobrevivir. Entonces, allí no sé cómo es allí. Allí puede que no sepa sobrevivir. Entonces, ante la duda, mi cerebro siempre me va a decir, no vayas allí porque eso es peligroso. Entonces, también, porque, bueno, muchas personas eso, les puede costar ese, o sea, a lo mejor personas que se están muriendo en su trabajo, o sea, ya no aguantan más, pero no encuentran esa valentía de dejarlo porque es como, ostras, que, fíjate, soy madre soltera, tengo 3 hijos, a ver quién lo hace, ¿no? Pues sí, algunas lo hacen, pero también es totalmente comprensible todas las que no lo hacen, incluso mujeres que a lo mejor no son madres solteras, pero que también tienen ese miedo, hombres igual, o esas relaciones tóxicas o desequilibradas, o que simplemente, a lo mejor no es tóxica, pero no te llenan, no hay plenitud, pero hay esos miedos, ¿no? Entonces, realmente, muchas veces, o sea, es una cuestión de desarrollar la seguridad interior para decir, yo me sostengo. Entonces, yo no dependo de esta persona o de este trabajo. Es decir, yo tengo la suficiente fuerza dentro de mí para sostenerme y para generar las circunstancias que sean benéficas para mí. Eso se desarrolla. Entonces, cuando hay personas que tienen unas ciertas fragilidades, que a lo mejor pueden parecer muy fuertes por fuera, pero que por dentro hay esa fragilidad, pues muchas veces les cuesta, ¿no? Y yo me pongo, o sea, por ejemplo, yo misma como ejemplo, yo con este canalizador tuvimos una relación súper bonita y fue maravillosa porque fue con quien yo me abrí conscientemente a la espiritualidad y todo lo que estoy haciendo ahora en grandísima parte pues se gestó en aquellos momentos, entonces fue maravilloso. Pero también llegó un momento que como pareja pues ya dejó de funcionar. Somos hermanos del alma maravillosos, pero ya no como pareja. Pero yo no conseguía dejarlo, porque al venir de una familia tan desestructurada, era la primera vez en mi vida que yo experimentaba tener un sostén. Entonces se alargó años desde que yo sentí que esto no está yendo en la dirección que yo quiero, hasta que tuve la valentía de decir, venga, Almudena, vamos. Y de dejarlo todo, yo estaba en Francia, de dejarlo todo, 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 o sea, porque habíamos creado una compañía de teatro, pues no era solo dejar la relación, era dejar la relación, dejar la vida que yo había construido durante 12 años, dejar mi compañía de teatro, dejar amistades y venirme a Canarias con una mochila y una maleta. Bueno, pues me costó años tomar esa decisión, porque es hasta que te armas de la valentía interior y sientes la suficiente seguridad interior de decir, yo puedo, yo puedo, no sé qué es lo que me voy a encontrar del otro lado del charco, no sé, que luego dije, madre mía, si lo sé, lo hago mucho antes. Fue maravillosa esa decisión, la estuve ahí alargando años, pero no tenía esa valentía, o sea, pero no era una cuestión de valentía, era, me sentía débil dentro. Y entonces fui esos años como cogiendo fuerza interior para decir, ahora sí, ahora puedo dejarlo todo
volver a empezar todo desde cero, no tener ningún punto donde apoyarme, porque me tengo a mí. Y Qué esa es la bonito. soberanía interior, es tenerte a ti. Porque mientras dependas de algo externo para apoyarte, ¿vale? Mientras lo tienes eres estable. Y si se te va, es como una casa que está apuntalada, ¿no? Es como, pues la Mm. casa está apuntalada, se sostiene, le quitas ese sostén y la casa se te viene abajo. Entonces, ese sostén interior es algo que se desarrolla con el tiempo, con mucha autocuidado, con mucha autoindagación, con mucho abrazarnos, mimarnos, o sea, esa niña que no tuvo lo que necesitaba en su momento, pues dárnoslo nosotros, porque Es- podemos dárnoslo ahora. Y eso nos da una seguridad para luego justamente tener esa valentía de tomar decisiones que pueden ser muy difíciles, pero las puedes tomar porque sabes, yo me tengo a mí y me puedo sostener. Fíjate, es una coherencia interna. A mí me gusta decir que nunca estamos solos, que siempre estamos con nosotros, ¿no? Y es verdad que tenemos mucho miedo, pues porque si alguien no nos va a querer, parece que ya no vamos a poder existir, ¿no? Es esa sensación, ¿no? Porque al final lo que queremos es pertenecer, que nos quieran y que nos reconozcan, ¿no? Pero al final hay que pertenecerse, ¿no? Hay lo que dices tú, ¿no? Hay que tener esa actitud compasiva. Y yo creo que es algo que se va ganando, lo que dices tú, con el tiempo y que te va haciendo como una persona que vas cogiendo esa solidez, ¿no? Poco a poco, con un trabajo interior, con un equivocarte, ponerle conciencia, salir a veces, ¿no? Porque a veces hay que crecer, hay que ponerse un poquito incómodo para crecer, ¿no? Y hay cosas que al final, pero bueno, es ahí donde vas aprendiendo y donde te vas viendo desde otro lugar y vas reconociendo pues todo eso que pasaste, pues todas las fortalezas que tienes, que muchas veces ni las reconoces tú mismo, ¿no? Y dices, Dios mío, ahora que me miro y veo todo eso que he dejado atrás, pues he dejado Francia, he dejado un país, he dejado una relación, he dejado una empresa que ya estaba, que podría haber mantenido y ahora veo y digo, "Jo, pues sí, ¿no? Y pude, ¿no? Porque al final confié en mí. Sí, y de hecho esa no fue la primera vez, porque o sea, yo ya he dejado, yo hay algo que tengo y es esa coherencia interna, que siempre la he tenido, afortunadamente, y entonces cuando estoy sosteniendo algo que está en incoherencia interna, me empiezo a sentir tan mal que no me queda otra que dejarlo, El porque es que si cuerpo, ¿no? no, ¿cómo? El cuerpo, que al final el cuerpo Ah, te sí, habla, ¿no? sí. Y te dice aquí no. Sí, o sea, yo me enfermo. O sea, si yo empiezo a entrar en procesos de mucha incoherencia, ya no soporto la incoherencia interna durante mucho tiempo. La puedo soportar un poquito, pero llega un momento. Entonces, yo ya he vivido muchas de esas porque yo estuve antes de Francia, estuve en una compañía de teatro muy buena, en una de las mejores de España. Era una compañía donde se presentaban 150 personas en aquel momento y escogían a 12. Teníamos a los mejores maestros del mundo, venían a formarnos a nosotros, o sea, era, vamos, un lujo. Y fue una experiencia maravillosa, de hecho para mí era en Sevilla y era de las mejores épocas de mi vida. Pero resulta que, bueno, en un momento dado, estando allí todavía en Sevilla, bueno, en Sevilla en aquella época, viajé a Perú y en Perú tuve un despertar de conciencia brutal, ¿no? O sea, allí en Machu Picchu, ¡fum!, se abrió todo y entonces me di cuenta de que, bueno, que lo que había vivido había sido muy interesante, pero que no es eso lo que yo venía a vivir, a transmitir, pero tampoco sabía lo que era. Y entonces yo con 20 años ya estaba en una de las mejores compañías de teatro de España, con un grupo de amigos, siendo independiente, viajando, teniendo la mejor formación a nivel mundial tenemos, y de repente me llega que no es eso. Y lo dejé. Y lo dejé sin tener ni idea de qué es lo que quería. Solo sabía que por ahí no era y fue realmente horrible porque era como soltar algo maravilloso donde yo lo disfrutaba y yo sigo en contacto con mis amigos de aquella época. O sea, realmente, pero lo que sí que, bueno, pues con el tiempo, por haber tomado esas decisiones valientes más de una vez en mi vida, lo que sí que veo es que al principio puede que no, después de la decisión valiente, no tengas el resultado que esperas. Eso ocurre. Pero antes o después llegará algo que es muy bueno para ti.
O sea, realmente es una cuestión también de paciencia, porque a veces no es como, ay, lo dejo y ya me aparece la vida mágica que yo quiero, ¿no? Sino que a veces lo dejas y de hecho yo estuve así como casi un año y pico, 2 años sin saber muy bien qué hacer, por dónde ir. Ahí es donde conocí a Philippe, este canalizador francés, ya luego empezamos, ¿no? Entonces fue todo un proceso para luego ya decir, wow, si yo no hubiera dejado Sevilla, no estaría viviendo esto, que es fundamental para mi alma. Entonces, como por mi experiencia, es cada vez que tomas una decisión valiente, tu alma siempre acaba llevándote al lugar que es ideal para ti. Lo que pasa que no tiene por qué ser inmediatamente después. Y a veces hay que atravesar momentos de incomodidad porque hay una incertidumbre. Hay muchas veces en las que no ves. O sea, yo en esa época era como, vale, sé que no, o sea, acabo de dejar un súper trabajo para quedarme en el paro, para ir a no sé dónde, porque no sé dónde quiero ir. Pero ahí en ese vacío es donde también surgen las respuestas. Y vivimos en una sociedad Sí. que no soporta el vacío, ¿no? Cuando sentimos vacío, vamos a comer, vamos a hacer deporte, vamos a hacer una actividad, vamos, no sé, es como hay que llenar siempre ese vacío con actividades, con comida, con lo que sea. Y si no te permites estar en el vacío, si no te permites estar en un lugar de solo sí que no sé nada, desde ahí no puede emerger lo nuevo. Porque si siempre estás, es como, imagínate que estás siempre comiendo, 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 bueno, el cuerpo no puede digerir, ¿no? Pues en nuestra vida muchas veces es como si estamos todo el tiempo comiendo, 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 consumiendo, consumiendo, consumiendo estímulos, actividades, acción, y nunca, y nos cuesta darnos el espacio para digerir. Y si no digerimos, ahí es donde no puede surgir lo nuevo. Entonces nos podemos quedar atrapados en una rueda porque nunca es como el campo. Al campo hay que darle tiempos de barbecho. O sea, no puede estar produciendo y produciendo y produciendo, que es lo que queremos hacer, y así lo agotamos. O sea, es como produce y produce y luego le dejas en barbecho y desde el barbecho surge lo nuevo. Y los seres humanos somos naturaleza. Entonces necesitamos darnos esos tiempos de barbecho donde no somos superproductivos, donde a lo mejor no sabemos lo que queremos. Y estando ahí en el vacío, estando en esa incomodidad de no sé lo que quiero, empiezas a escucharte, a veces a descartar, bueno, por lo menos sabes lo que no quieres, y entonces vas descartando, vas explorando, exploras algo y dices, pues no, por aquí no es, y de ahí puede surgir lo nuevo. Y si te permites atravesar esa incomodidad, porque es verdad que es incómoda, lo que surge después siempre es maravilloso, porque siempre está maravilloso porque está alineado con lo que tu alma desea en ese momento. Entonces, a lo mejor no tiene por qué ser espectacular, pero es maravilloso porque es lo que tu alma quiere en este momento. Pero si no te das tiempo a escucharte, si siempre vas, corre, 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 ¿cómo vas a saber lo que tu alma quiere? Difícilmente lo vas a alcanzar si ni siquiera lo sabemos. Entonces, es un momento de serenarnos, de permitirnos escuchar para luego, sí, ir con determinación, de venga, yo ya he sentido esto, ahora voy con determinación. Primero necesito escucharlo. Fíjate, vivimos como respiramos, ¿no? Y a veces en ese vacío fértil es donde brota lo nuevo. Y también, yo también pensaba que somos naturaleza. A mí me gusta decir, claro, somos raíces, tronco y copa. ¿Y cómo me quiero mostrar al mundo, no? Al final tengo que conocer mis raíces, tengo que coger esa solidez y decir, ¿cómo me voy a mostrar? Y también hacer esa poda, ¿no? Como un árbol, ¿no? No todas esas ramas. A lo mejor ya no quiero todas esas ramas. A lo mejor quiero dejar unas poquitas y focalizarme en eso. A lo mejor soy todas esas historias que he vivido y que me conforman, pero puedo ser también no solo lo que me creí y me contaron de mí, sino que también puedo ser muchas más cosas. Totalmente, totalmente. Es más, la visión y la percepción que nosotros tenemos de nosotros mismos está profundamente distorsionada. Y esto es algo que nos causa muchas dificultades porque en general estamos viviendo la vida que nos contaron que teníamos que vivir. Estamos viviendo
las expectativas de nuestros padres, los condicionamientos de la iglesia, nuestras propias condicionamientos por heridas, por experiencias del pasado. Entonces tenemos una percepción tan distorsionada de nosotros mismos que luego empezamos a perseguir deseos que no son nuestros. Vemos en Instagram no sé qué famosa que tiene no sé qué, digo, yo también quiero lo mismo. Bueno, o sea, está bien, si ella es feliz con eso, genial, que habrá que ver si es feliz, pero si es feliz, me alegro mucho por ella. Pero ese es su vida. ¿Cuál es la mía? Y es que ha habido tanta desconexión interior que empezamos a comprar modelos externos. Y ahora con las redes sociales es impresionante. Antes era la publicidad en la tele, ¿no? Donde comprábamos esos modelos. Ahora estamos continuamente bombardeados de estilos de vida y vamos comprando esos modelos porque hay mucha desconexión interior. Porque cuanto yo más me habite a mí, más voy a saber lo que quiero en cada momento, porque mis deseos van cambiando. A lo mejor yo antes era súper hippie y luego pues fui teniendo otros gustos y está muy bien poder ir experimentando cosas diferentes, pero que broten de mí y no que las estoy haciendo porque alguien me metió eso en la cabeza. Entonces, por eso es tan importante esa autoescucha, ese estar cada vez más en conexión con nosotros. Tenemos tantas voces internas que necesitamos que ir apartando. ¿Esta voz de quién es? ¿Esta voz es mía o esto es un condicionamiento? ¿Esto es lo que esperaba mi madre de mí? ¿Esto es lo que esperaba mi padre de mí? ¿Esto es la autopresión que yo me puse para que mi padre y mi madre me amaran? ¿No? Las conclusiones a las que yo llegué de, si soy perfecta, entonces ya sí que me van a amar. Y entonces me vuelvo hiper exigente. Entonces, como todos tenemos una cierta esquizofrenia, todos escuchamos voces. Todos tenemos, fíjate, yo ayer mismo llevaba el jueves trabajando, el viernes, el sábado, y ayer me tumbé un rato en el sillón a descansar y dije, madre mía, si es que estoy aquí sin hacer nada, y me empecé con un diálogo que me estaba contando y hasta me dijo mi marido, dice, pero bueno, es que también tienes, es que descansar también es sano, y digo, y fíjate, me pillé ahí, digo, pues fíjate lo que me estoy yo contando, ¿no? Me estoy ahí como castigando y me salía una culpa por estar descansando, que muchas veces como tenemos que estar produciendo siempre, tenemos que estar siempre haciendo, porque parece que si no, no somos válidos o no somos merecedores de amor entonces tenemos todo eso que nos condiciona mucho y fíjate, a mí me gustaría también, porque es verdad que llevamos aquí un buen rato y no hemos hablado ni de tu ceremonia y a mí me apasionan muchos temas contigo que bueno, ya vendrás otro día. Sí que me gustaría que nos contaras cómo tú ayudas a las personas a encontrar su propósito, a manifestar con esos códigos de luz que utilizas. ¿Cuál es un poco la metodología que tú utilizas? Pues mira, básicamente esto que estamos hablando tiene mucho que ver porque realmente es siempre una invitación a ir hacia adentro y a ir hacia adentro a unos niveles muy profundos. O sea, no es solo, venga, me pongo a meditar. De hecho, muchas veces hay personas que se ponen a meditar solo para calmar la ansiedad. Y les digo, no, la meditación no es para eso. O sea, a lo mejor tienes que atravesar esa ansiedad para ver qué hay detrás. Entonces, un punto de partida que tenemos en mi escuela, en las personas que yo acompaño, lo primero siempre es la honestidad. Quiero decir con esto, en el mundo espiritual muchas veces hay querer siempre estar bien, ¿no? Es como, yo como soy muy espiritual, pues tengo que perdonarlo todo, ¿no? Soy muy buena, ¿no? Y entonces es como, a ver, lo ideal, obviamente, es poder vibrar en amor, obvio. Pero si es un amor real y no un amor al que yo me estoy forzando a estar vibrando en ese amor, ¿no? Entonces, lo primero siempre es la honestidad. Yo algo siempre es como, ¿cómo estáis? Pero de verdad, no me contéis, pues bien, si estáis hechos polvo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque en un GPS hay dos informaciones claves. Una es dónde estás y la otra es a dónde quieres llegar. Entonces, si tú estás falseando dónde estás, ya este GPS no vale para nada, porque la información que le estás dando ya es errónea. Y eso es algo que yo veo
muchísimo. O sea, por ejemplo, una emoción que yo veo negada, hipernegada en las personas que se dedican a procesos de crecimiento personal, sobre todo de espiritualidad, es la rabia. ¿No? O Sí, sea, y por ejemplo, ya sentir rabia hacia una madre, bueno, o sea, eso ya está fatal visto, ¿no? O sea, es como, no, pero ¿cómo voy a sentir mi madre, rabia hacia mi madre? Si es la que me dio la vida, hay que honrar a los padres, ya lo dicen las constelaciones familiares, además que yo ya la he perdonado porque sí que ella hizo lo que pudo. Y esos son discursos del adulto, pero nosotros necesitamos atender también al niño interior. Y el niño interior, a lo mejor mi madre, por ejemplo, mi padre nunca estaba porque pues estaba siempre trabajando, ¿no? Y el pobre, fíjate, lo hacía con toda su buena intención pues para traer dinero a casa. Pero si la niña se sintió abandonada porque su padre no estaba, ella no va a entrar en un razonamiento de, no, claro, es que mi padre lo hace por mi bien, porque hay que ir a trabajar. Esos son razonamientos de adulto. Entonces, esa emocionalidad que se nos ha quedado es la emocionalidad de la niña y hay que atender a la niña. Y muchas veces intentamos acallar a la niña con discursos de adulto. No, bueno, hay que perdonar a tu padre y a tu madre porque los pobres hicieron lo que pudieron y encima desde las constelaciones se sabe que hay que honrarles para que la vida fluya. Entonces, uno de mis máximas es máxima honestidad. ¿Cómo te sientes? Y es más, entra ahí porque también hay personas que me dicen, si es que, no, yo no siento rabia hacia mi madre, a lo mejor vivieron cosas terribles, no, yo sí. no siento rabia hacia mi madre. Y dice, no, pero tienes el hígado a punto de reventarse. Es decir, que hay personas que negaron ya tanto la emoción que ya ni la sienten, Fíjate. pero ya la tienen en el cuerpo a punto de explotar, ¿no? Entonces es como cómo vamos a rescatar a esa niña con todo lo que vivió, con esa emocionalidad, con esas mm, creencias que fabricó en base a sus experiencias de que no soy digna de ser amada, simplemente a lo mejor sus padres estaban ocupados en otras cosas, pero ya es como, no, mis padres no me aman, entonces tengo que ser perfecta, o entonces, por un lado, hay mucho de ir a escuchar la emocionalidad real de esa niña, de ese niño, y desde ahí abrazarnos. Luego está, o sea, estamos en tres niveles, siempre se es como del el niño, la niña, el adulto o adulta y el ser superior Ujú. para que no nos quedemos ni en algo muy psicológico de mirándonos el ombligo, ni tampoco nos vayamos a cosas muy esotéricas desconectados de la emoción. Entonces es siempre atender mi mente consciente, que sería la del adulto, mi mente subconsciente, que es la que se fabricó en mi infancia, y mi mente supraconsciente, que es la que viene de mi ser superior. ¿Y cómo yo hago para que esas tres mentes estén en sintonía? Ujú. Entonces, ese es el proceso. Hay personas que se enfocan mucho en el niño interior, pero a lo mejor se están olvidando de su mente supraconsciente, de su ser superior, y están que si en el trauma, que si lo que me ocurrió, que si a mi bisabuelo le robaron la cabra, no, o sea, por poner un ejemplo. Eso lo dicen muchas veces, claro, nosotros siempre decimos, eso es porque le pasó algo a su bisabuelo y mi marido se ríe y dice, déjame a mí de esos líos, que al final esto es algo bajado a tierra, porque a veces es verdad que también la espiritualidad la tienes que vivir en la espiritual, o sea, hay actos cotidianos que son sagrados, ¿no? Y siempre decimos que esa espiritualidad, pues oye, cuando vas a un retiro está fenomenal porque allí estás pues respirando, estás caminando, estás en silencio, pero realmente es en la vida cotidiana cuando tú tienes que tomar conciencia y decir, es ahora cuando yo tengo que aplicar, pues aceptar esta rabia que lleva a tristeza, porque a lo mejor es una deformación de no haber puesto límites y eso se va acumulando y compartirla para al final liberarla de alguna manera. Totalmente. Entonces es ese ni estarme mirando el ombligo y estar desconectada de otras dimensiones superiores, ni tampoco estar justificando como otros que, no, bueno, es que como todo esto es una ilusión, ¿no? Los que dicen, no, como todo esto es una ilusión,
pues eso no tiene valor. Sí, pero tu emoción es real para ti. ¿No? O sea, no tendrá un valor a nivel de la creación divina, pero para ti sí que tiene valor, ¿no? Una persona me decía, pero si todo es una ilusión, entonces yo para qué voy a atender esto. Y digo, bueno, pues puesto que tenía una alergia a los gatos, puesto que tu alergia a los gatos es una ilusión, quítatela. Y dice, ay, no sé, digo, pues entonces es que son ilusiones que tienen mucho sentido de la realidad y necesitamos atenderlas. Entonces, es realmente no perdernos en ninguna de esas dimensiones, sino abarcarlas todas. Y entonces yo a lo que invito es primero a ese punto de sincerarnos, de esto me ha dolido, esto me da rabia, esto me ha generado esta manera de moverme en el mundo. Ahora, no me voy a quedar ahí en victimismos, en de, claro, es que como me ocurrió esto en la infancia, por eso soy así. No, necesito comprenderlo, abrazarlo y transmutarlo. Y entonces luego lo que hacemos es son procesos de alquimia profunda. Realmente es transformar el plomo en oro, porque muchas personas no les gustan sus densidades y lo que quieren es rechazarlas, como quien dicen, hay que matar al ego. Digo, pobrecito, ¿qué te habrá hecho? O sea, si el ego no es más que tu niño herido, pues buscando protegerse. Pero entre el plomo y el oro, los metales, hay una diferencia muy pequeña de un electrón o dos, ¿no? Entonces, si yo quiero oro y lo que tengo es plomo, y las personas dicen, ay, el plomo lo voy a tirar a la basura porque yo no quiero plomo, yo quiero oro. O Lo sea, somos todo. tienes la materia prima para generar oro. Entonces, si tú tienes densidades, si tienes... Esa es tu materia prima para tu iluminación. No es la tiro a la basura porque no me gusta o no sé qué hacer con ella. De ahí es la materia donde tú puedes transformarte como un ave fénix en luz, como el loto. De hecho, Despertar de tu esencia tiene el símbolo del loto, porque me encanta eso, el loto, que es la flor que tiene la vibración más elevada de todo el planeta, nace del fango. Entonces, como nosotros hemos estado ahí chapoteando en el fango, mientras estás en el fango no es muy divertido, pero querer evadirte del fango es todavía peor. Entonces, la verdadera alquimia es cuando dejas de huir de aquello que te molesta y en vez de huir, es como esto que dicen, la salida es hacia adentro. Entonces, esto me duele y lo natural es cuando algo te duele es intentar evitarlo. Y entonces es como, esto te duele, venga, en vez de evitarlo, métete dentro. Pero no es por masoquismo, es métete dentro. Yo pongo el ejemplo del agujero de gusano, ¿no? Es como te metes dentro por el agujero de gusano, atraviesas ese dolor que no quieres atravesar y sales por el otro lado. Y ahí es donde está la verdadera transformación. Sí. Pero como hay esas zonas de dolor, nadie queremos atravesarlas, empezamos a crear un montón de programas neuróticos, adictivos, solo por intentar evitar atravesar ese dolor, que al final tampoco es tan terrible, porque es más la imagen que nos hemos hecho de ese dolor que luego cuando la atraviesas, vale, es verdad que a lo mejor no es súper agradable, pero tampoco es tan terrible. Es muchísimo más doloroso estar intentando evitar ese dolor. Entonces, como yo les acompaño es realmente como mírate en tu totalidad, en tu grandeza, en tu pequeñez, en tu ser multidimensional, en tu niña herida, en tu adulta y a ver qué haces con todo esto, porque es como un puzzle donde no puedes tirar ninguna pieza, porque todas son necesarias. Y hay veces que, no, a mí me gustan más las del ser superior, porque me gustan, me muevo mejor ahí. El ser superior, si tú solo prestas atención a tu ser superior, sería como un árbol que solo quiere ramas y no tiene raíces. Se cae. Y al Totalmente. mismo tiempo un árbol que solo tiene raíces y no echa ramas, tampoco sería, porque no puede hacer fotosíntesis, no podría dar frutos. Entonces, es ese equilibrio entre el cielo y la tierra que es fundamental. O sea, es como la cabeza en el cielo, los pies en la tierra. O sea, es una espiritualidad muy en la materia y una materia muy espiritualizada. Entonces, lo que pasa es que ahí justamente no nos han enseñado a hacer eso. Y entonces ahí es como estar en el barro
y decir, ¿y qué hago yo aquí? ¿No? Entonces a veces es como, pues bueno, para estar en el barro, para eso me salgo. Pero si te acompañan y te dan las herramientas, es como, ah, mira, que de aquí esto yo lo puedo utilizar para transmutarlo. Y de hecho, las personas que han atravesado situaciones complejas, pues son las que mejor luego puede acompañar a otras, ¿no? Ujú. Entonces eso que tú veías como algo negativo es tu gran don. Totalmente, ya lo decía Jung, ¿no? Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma, ¿no? Entonces aceptar que somos ese todo, integrar todas esas partes. Y luego también desde aquí, también queríamos compartirles que el 29 a las 7 de la tarde tienes una ceremonia online gratuita. Cuéntanos cómo pueden inscribirse y qué van a ver por si alguien está interesado en sumarse. Sí, pues bueno, pueden ir en mi biografía, en Despertarte a tu esencia. Ahí está el enlace. Es gratuita, lo único que necesitan es pinchar en ese enlace, poner su nombre y su email y al hacerlo reciben los códigos de acceso para la ceremonia. Que presten atención porque a veces puede ir a promociones o a spam y dicen, no me ha llegado. Sí, sí que llega, lo que pasa es que a veces pues llega a esas bandejas. Entonces, pues bueno, va de todo esto que estamos hablando y de mucho más porque la ceremonia se llama Asume tu poder sagrado. Estamos en un momento de la historia, bueno, en un proceso de ascensión planetaria sin precedentes en la historia de la humanidad, es un momento clave y básicamente en este momento hay algo que se nos está invitando desde las jerarquías espirituales con muchísima fuerza, es asumir nuestro poder. En las personas que yo acompaño, en otras que veo, que están mucho en procesos de espiritualidad, de crecimiento personal, muchas veces se ha desarrollado mucho el corazón, la empatía, la escucha, la sabiduría, pero muchas veces se ha dejado más de lado el abrazar nuestro poder. ¿No? Es como que cuesta más, como que hay incluso rechazo al poder, porque como vivimos en un mundo donde el poder, no conocemos el poder sano, o sea, realmente el poder que conocemos es un poder basado siempre en el abuso. Entonces, las personas que tenemos, bueno, una sensibilidad es como, a ver, si para tener el poder hay que abusar, como yo no quiero abusar, no quiero el poder. Es como, bueno, a ver, no es tan así. O sea, que otros estén utilizando el poder desde el abuso no quiere decir que el poder no se pueda tener de manera saludable, salvo que en la humanidad hace milenios que el poder se está utilizando desde el abuso. Entonces no tenemos esas referencias cercanas. Sí que ha habido épocas, como lo que hablábamos de Lemuria y Atlántida, donde sí que vivíamos en un poder natural, un poder como, por poner ejemplos, Jesús tenía un gran poder, o sea, podía caminar sobre las aguas, podía transformar el agua en vino, podía sanar a las personas y era un poder sano al servicio del bien mayor. Ese es el verdadero poder. Tenemos muy pocos ejemplos de eso en estos últimos miles de años. Entonces hay un rechazo, ya sea consciente o inconsciente, al poder. Y cuando digo poder, hay personas que dirán, que lo pueden asociar a política, ¿no? No, al poder de mi vida, al poder de Personal. manifestar, en mi poder personal de manifestar lo que yo deseo en mi vida. Hay mucho miedo también a mostrarnos, a brillar, a compartir mis dones con el mundo desde mi voz única. Algo que hemos hecho muchísimo Ujú. ha sido sobreadaptarnos, porque vivíamos en un mundo que estaba del revés, bueno, y lo sigue estando, pero entonces era, ¿cómo sobrevivo yo en un mundo que está del revés? ¿No? Entonces, en cierto modo, me tengo que poner un poco del revés para poder vivir aquí. Y entonces, algo que nos ha costado mucho también es, mira, esta soy yo, así, tal cual. O sea, no tengo que embellecerme, no tengo que imitar a nadie, no tengo que encajar en ningún molde, porque mientras yo me estoy sobreadaptando, me estoy desconectando de mi verdad, de mi esencia, y entonces estoy entregando mi poder. Porque yo no tengo poder si estoy imitando a otra persona. Yo tengo poder cuando estoy en mí. Entonces, esta ceremonia es una ceremonia donde primero vamos a hacer un histórico de qué ha ocurrido en la humanidad. Vamos a hablar de Lemuria, hablar de Atlántida,
de qué ha ocurrido con el poder, cómo cayó, cómo entramos a partir de ese momento donde se perdió el poder saludable, el poder sagrado, el poder divino, se perdió para la humanidad durante miles de años y entonces cuando se perdió, la humanidad se dividió en dos tipos y es víctimas y verdugos. Es decir, o estás del lado de los que abusan del poder o estás del lado de los que abusan de ti. Entonces, cuando nosotros, como, ay, no, yo no quiero abusar del poder, entonces me coloco del lado de los desempoderados. Pero la víctima no es mejor persona que el verdugo, son dos personas desequilibradas por igual, que se necesitan mutuamente para poder coexistir. Entonces, ahora vamos a hacer todo ese proceso de salir de esa dialéctica de víctima y verdugo. No me coloco en ninguna de estas polaridades, me coloco en el centro, que es la de mi soberanía interior. Asumo mi poder y mi responsabilidad. Eso tiene consecuencias y es que ya no me voy a poder seguir quejando con victimismos, acusando a este. Ya no tendré ningún beneficio. Pues Almudena, yo creo que le hemos contado, vamos, hemos dado un montón de perlas, vamos, ha sido interesantísimo. Yo animarles, luego les voy a compartir también por aquí el enlace, también se lo vamos a compartir, lo vamos a dejar grabado. Podéis escribirnos para cualquier duda, al perfil de Almudena, a mí, para preguntarnos el enlace, compartirlo con quien creáis que le pueda necesitar. Luego lo subiremos también al canal de YouTube, porque al final cuando nos ayudamos y estamos en red podemos llegar a más personas. Agradeceros a todos que hayáis estado aquí, también a ti, pues todo, vamos, me quedo con ganas de estar aquí 3 horas hablando contigo, así que repetiremos pronto y bueno, pues apuntaros a esa ceremonia que la verdad que va a ser extraordinaria y nos va a aportar pues mucha luz, que es lo que necesitamos, y muchísimas gracias. No sé si te apetece compartir algo más, Almudena. Bueno, pues darte las gracias a ti, a todos los que, tanto los que han estado escuchando, los que lo escucharán después. Y yo haría este llamado que ya es el momento de abrazar nuestra soberanía interior. O sea, ahora mismo, además, hoy justo entra Neptuno en Aries, entonces es un momento ya de retomar nuestro poder para crear el mundo que queremos construir. Basta de quedarnos solo soñando. Ahora ya lo hemos soñado, ahora es el momento de manifestarlo. Y para ello hemos creado esta ceremonia, así que serán todos muy bienvenidos, solo necesitan inscribirse y nos vemos el jueves 29 a las 7 de Madrid. Bueno, pues muchísimas gracias, un abrazo muy grande y os espero el próximo lunes también por aquí. Un abrazo a todos. Gracias, Samantha. Chao. Gracias. Chao.